Hola, muy buen día. Es para mí muy grato poderlos saludar a todos los participantes en este Congreso de Neurolili desde Colombia. Los saludo fraternalmente desde la Ciudad de México. eh, y bueno, esperamos que este evento sea muy enriquecedor y que sea de mucho aprendizaje para todos los participantes. Me presento, soy Eduardo Ricardo Camacho Franco. eh, Actualmente soy gestor de calidad, de gestor de cuidado y calidad en la Subdirección de Enfermería del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México. Mi formación es, soy maestro en gestión directiva en salud y soy enfermero especialista en enfermería neurológica y cuento con una certificación en atención del paciente en EBC en agudo por la Universidad de Miami. Eh, tenemos, para empezar, tendríamos que evaluar y tendríamos que darnos cuenta del impacto que tienen las enfermedades cerebrovasculares, por cuál es el tema en el que estoy hoy compartiendo con ustedes. En este gráfico podemos observar, es información de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que las causas principales de defunción en el mundo en el 2019, pues precisamente fue el accidente cerebrovascular. Y en los países de bajos ingresos, que en esta parte estamos la mayoría de países de América Latina, de igual forma, es el cuarto lugar el accidente cerebrovascular. Entonces, de ahí que tenemos que empezar a visualizar el impacto tan tremendo que tiene en las personas y en la economía de estos países este tipo de enfermedad, ya que, pues, desde que se inicia hasta su momento de rehabilitación, es un proceso largo en el que se cuenta con un impacto tremendo tanto para las personas como para los sistemas nacionales de salud. Me gustaría empezar, seguramente ya lo vieron a lo largo de todo el curso, unas generalidades acerca del sistema nervioso que como profesionales de enfermería tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, ¿no? Tenemos que saber que las neuronas reciben y transmiten impulsos nerviosos y que estas a su vez descansan y están soportadas por las células de la neuroglia. Ajá. Esto tenemos que tomarlo en cuenta para que empecemos a visualizar el impacto a nivel fisiológico cerebral que puede causar una enfermedad vascular cerebral. Tenemos que el cerebro humano posee más de 10 millones de neuronas, las cuales básicamente para subsistir requieren de oxígeno y glucosa. Ajá, y de ahí que cuando dejan de tener este substrato, pues que empiezan a tener muchísimas complicaciones, ¿verdad? En los adultos, el cerebro llega a pesar 1.400 gramos y consume el 25% total del oxígeno y glucosa del cuerpo por minuto. Ajá. Y aquí este punto es clave, que se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas por cada minuto de falta de perfusión sanguínea. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo es cerebro y que entre más haya tardanza en la atención, obviamente van a ser mayores las secuelas. Tenemos que el cerebro reposa en una cavidad rígida, este es el cráneo, y interactúa de manera homeostática la masa encefálica, el flujo sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Los tres interactúan entre sí y dan como resultado una presión intracraneal fisiológica y que al modificarse alguno de estos tres, este equilibrio se pierde, y el cerebro puede sufrir algún daño. El flujo sanguíneo cerebral es normal de 40 a 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Y tenemos que entre el 15 y el 25% del gasto cardíaco del cuerpo se dirige hacia el cerebro. O sea, por lo que podemos ver aquí en la diapositiva es que el cerebro tiene un altísimo consumo de oxígeno y glucosa y del metabolismo fisiológico corporal lo lleva a cabo o más bien
en el cerebro. O sea, el cerebro ocupa muchísimo de este gasto energético. Ajá. Está influido el flujo sanguíneo cerebral por la autorregulación mediante las resistencias vasculares cerebrales y la presión de perfusión cerebral. Ajá, la cual es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Entonces, de aquí tenemos que igual tomar muchísimo en cuenta estos datos, ya que de esto nos va a permitir poder identificar las intervenciones que como profesionales de enfermería debemos de hacer dentro de una unidad de cuidados intensivos o dentro de una unidad de urgencias en donde se esté atendiendo a un paciente con una enfermedad vascular cerebral. Tenemos que el flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que lleva al cerebro y como ya se los había dicho, está dada por la PIC, ajá, y por la tensión arterial media. Ya entrando en materia, tenemos que definir a la enfermedad vascular cerebral. Este es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por el desarrollo de signos focales neurológicos de manera súbita y que perduran por más de 24 horas, ajá, sin otra causa aparente que el origen vascular. Su clasificación es isquémica, hemorrágica o trombosis venosa cerebral. El término de enfermedad vascular cerebral también lo podemos encontrar en la literatura como evento vascular cerebral o como accidente cerebrovascular. Algunos estudiosos del tema mencionan que lo correcto es llamarlo enfermedad, ya que pues implica un síndrome con muchísima sintomatología. Podemos ver en la gráfica que el 80% de esta enfermedad vascular cerebral pues corresponde del tipo isquémico y en menor porcentaje el hemorrágico, ¿sale? Entonces, obviamente en las instituciones de salud nos vamos a enfrentar a que tengamos que atender a pacientes mayormente con diagnóstico de enfermedad vascular de tipo isquémico. Datos importantes. Como sabemos, en América Latina, un altísimo porcentaje de personas padece enfermedades crónico-degenerativas, como es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, como consecuencia de obesidad, ¿no? Y este punto muy importante es que una elevación de 2 milímetros de mercurio en la tensión arterial se asocia a un aumento de el 10% en el riesgo de mortalidad por accidente cerebrovascular, independientemente del tipo, si sea isquémico o hemorrágico, y hasta un 100% con el riesgo de mortalidad en la cardiopatía isquémica. Ajá, por lo que entendemos que la hipertensión arterial sistémica es un factor importante de riesgo de infarto al miocardio y obviamente de ictus isquémico y hemorrágico. Entonces, aquí otro dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que, como se los mencionaba anteriormente, en América Latina muchísimas personas padecen de hipertensión arterial y que esto como consecuencia va a traer enfermedad vascular cerebral. Entonces, seguramente en lo que resta de varias todavía décadas, seguiremos atendiendo en nuestras instituciones de salud, en las áreas de urgencias o en las salas de cuidados intensivos, a pacientes con este tipo de patologías. La enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico es el conjunto de afecciones clínicas que se caracteriza por un déficit neurológico de inicio súbito, secundaria a una oclusión de un vaso, una arteria. Ajá. Dentro de la enfermedad vascular de tipo isquémico, también se puede presentar el ataque isquémico transitorio, que esto, a diferencia del que ya está instaurado como un EBC isquémico, es que los signos pues mejoran. Ajá. Y en la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, pues no. Ajá. ¿Cuáles son los signos principales? Déficit motor, ajá. Obviamente es pérdida de la fuerza de alguna extremidad o la mitad del cuerpo, como podemos ver en la imagen, una hemiparesia, una hemiplegia, una disartria, una dificultad para poder articular las palabras, la afasia y parálisis facial. Esto es muy importante, ya que el evento vascular cerebral de tipo isquémico es el responsable
del que mayor número de personas tengan secuelas y es la responsable del mayor número de personas con discapacidad en el mundo. Entonces, de aquí es que esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, porque un EB6 isquémico se puede presentar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en servicios de hospitalización, en el transporte, no sé, en cualquier lugar, en el centro comercial. Por eso es muy importante que nosotros lo podamos identificar y derivarlo hacia las instancias pertinentes y de manera oportuna. El infarto cerebral es una urgencia neurológica debido a los mecanismos que se desencadenan. Cuando se presenta un EB6 isquémico, la opción en tratamiento farmacológico es con el activador plasminógeno, el Actilice, y tenemos hasta 4.5 horas para poder llevar a cabo alguna intervención. Durante el EB6 isquémico se hace una zona de isquemia, como lo podemos ver en la diapositiva, que está de color morado y que se le llama núcleo, y esa es la zona que está infartada, y la zona de penumbra es todo lo que está alrededor de color naranja. Entonces, todas las intervenciones que llevamos a cabo, todo el equipo médico, van a ir encaminadas a preservar esa zona de penumbra, lo que nosotros podemos ver en color naranja. Entonces, de ahí la importancia que cuando un paciente lleve a cabo, se presente en el área de urgencias o que lo recibamos en un área de cuidados intensivos, tenemos que tomar en cuenta que todas las intervenciones irán encaminadas hacia la preservación de esta zona de penumbra. Ajá. La enfermedad vascular cerebral hemorrágica. Esto pues básicamente es un sangrado, a nivel del sistema nervioso, y obviamente se dividen en dos tipos: la hemorragia intraparenquimatosa, que es un sangrado dentro del parénquima cerebral, y la hemorragia subaracnoidea, que es la rotura de vasos en el espacio subaracnoideo. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la enfermedad vascular hemorrágica y la isquémica? Es que en la hemorrágica la persona les va a decir o les va a referir que presentó el dolor más fuerte que haya tenido en su vida. Aquí se ve, son signos focales de manera repentino, que se acompaña de cefalea, náuseas, vómitos, coma. Y los factores predisponentes, como ya se los había mencionado, es la hipertensión arterial y las malformaciones vasculares. ¿Qué pasa en el cerebro cuando se presenta una enfermedad vascular cerebral independientemente del tipo, sea isquémica o hemorrágica? Tenemos que el cerebro posee pequeñas reservas de fosfato de alta energía y de glucosa, hecho que determina una estrecha asociación entre el metabolismo cerebral e irrigación sanguínea, por lo que el cerebro es un órgano muy susceptible. O sea, aquí podemos entender cómo llega la glucosa y el oxígeno hacia todo el tejido cerebral, hacia esas neuronas, pues mediante la perfusión sanguínea, ¿no? Mediante el flujo sanguíneo cerebral, y que todas nuestras intervenciones en la unidad de cuidados intensivos o en urgencias estarán encaminadas a favorecer precisamente este flujo sanguíneo cerebral, mantenerlo de una manera adecuada, de tal manera que se garantice la perfusión cerebral y que se garantice que ese oxígeno y esa glucosa esté nutriendo a todas las células cerebrales, ¿no? Las neuronas. Entonces, todas nuestras intervenciones irán encaminadas hacia ese punto. La bibliografía aquí se intenta hacer una relación, ya que la bibliografía internacional pone en evidencia la cascada fisiopatológica que tienen muchos aspectos en común: el evento vascular cerebral isquémico y hemorrágico, así como el traumatismo cráneoencefálico, en el que en la enfermedad vascular cerebral tipo isquémico o hemorrágico, la isquemia, a pesar de que haya una hemorragia, se va a presentar una isquemia secundaria, y la disfunción mitocondrial son el común denominador. Por lo que la ausencia de perfusión se convierte en la causa más frecuente de daño cerebral. Una vez que se instaura el daño cerebral o el daño primario, que puede ser la isquemia
por un EBC isquémico o una hemorragia, como secundario se va a presentar una isquemia independientemente del tipo y se van a desencadenar una serie de reacciones a nivel del metabolismo cerebral que van a complicar, obviamente, y que van a llevar hacia la muerte, hacia la muerte neuronal, esto que se le conoce como apoptosis neuronal. Entonces, todas las intervenciones de enfermería estarán encaminadas a prevenir este daño secundario. El primario obviamente no vamos a poder hacer nada, pero en el secundario sí. Otra de las como se los mencionaba, el edema cerebral, que se define como el aumento patológico de agua en el cerebro. Lo que va a llevar o lo que va a traer como consecuencia, pues es esta falla entre la interacción de los tres mecanismos que dan la presión intracraneana, como se los decía, el parénquima cerebral, flujo sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Cuando se presenta el edema dentro del parénquima, este va a aumentar y lo que va a generar el riesgo de deterioro neurológico y el riesgo de deterioro rostrocaudal, por lo que las intervenciones que nosotros tenemos que llevar a cabo estarán encaminadas a prevenirlo e identificarlo una vez que se puede llegar a presentar. Principales complicaciones, como les decía, aumento de la PIC, herniación y deterioro rostrocaudal. Cuando nosotros atendemos un paciente de enfermedad vascular cerebral, independientemente del tipo, tendrá que estar disponible dentro de la institución, obviamente el servicio de urgencias, el servicio de cuidados intensivos, el servicio de neuroimagen, como lo podemos ver, esta es una fotografía de la sala de hemodinamia neurológica en el instituto, en donde se hacen los procedimientos diagnósticos y de tratamiento, pero también habrá que tener un quirófano disponible, ya que pues la persona puede presentar deterioro neurológico por edema o por efecto de masa cuando está el coágulo en una hemorragia subaracnoidea y que tendrán que entrar un procedimiento quirúrgico. Entonces, todo tendrá que estar disponible para poder llevar a cabo la atención de los pacientes. Es muy importante que una vez que se detectan o que llegan estos pacientes hacia la institución, como profesionales de enfermería tendremos que tomar en cuenta y tendremos que realizar intervenciones encaminadas a detectar factores desencadenantes, así como criterios de inclusión y exclusión para los tratamientos farmacológicos independientemente o tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico o tratamiento de terapia endovascular que el paciente requiera. Obviamente, como se los he estado diciendo durante la ponencia, la glucosa juega un papel importantísimo en el metabolismo cerebral, por lo que de primera instancia tendremos que valorar al paciente la glicemia capilar. Obviamente la toma de laboratorios para poder, si es un EBC isquémico, poder identificar si el paciente puede ser susceptible a un tratamiento farmacológico, y si es un EBC hemorrágico que requiere quizás una ventriculostomía por una hidrocefalia secundaria, que estés disponible a nivel fisiológico para que pueda entrar a un procedimiento quirúrgico. Tenemos que tomar en cuenta, obviamente, nuestro punto de oro, que son los signos vitales, que de ahí parten muchas de las intervenciones que podemos llevar a cabo como profesionales de enfermería. El pulso, la respiración, la tensión arterial, la temperatura corporal y obviamente un registro electrocardiográfico para poder identificar situaciones que el paciente pueda estar presentando en el momento. Obviamente tendremos que hacer una valoración neurológica de enfermería en el que básicamente es como una valoración un poco resumida de toda la exploración neurológica en el que a todos los pacientes de este tipo de diagnóstico tendremos que estar valorando el estado de conciencia en todo momento, la respuesta pupilar y la función motora, ya que estos serán datos importantes que nos van a decir si el paciente está teniendo un deterioro o el paciente está teniendo una evolución favorable durante este proceso patológico. Los estados de conciencia son alerta, somnolencia, estupor y coma, y que tenemos que valorar
cuál era el estado basal del paciente, de dónde a dónde pasó, si estaba alerta llegó a la somnolencia, o si su estado basal es la somnolencia llegó al estupor. Obviamente nos va a dar un dato de que puede ser un deterioro neurológico, inclusive también un estado confusional o un estado de agitación, que sería como que el primer dato para que poder identificar que el paciente pueda estar sufriendo un deterioro neurológico. La valoración de las pupilas, esto es de vital importancia. Nosotros en la institución, en el Instituto Nacional de Neurología, revisamos la respuesta pupilar, la función motora y el estado de conciencia en todos los servicios hospitalarios, desde el área de urgencias hasta el área de consulta externa, y se registra en nuestras hojas de enfermería. Los anotamos cada vez que tomamos signos, anotamos estados de conciencia, valoración de la pupila y la función motora. Por eso es muy importante como una intervención de enfermería que tenemos que desarrollar de manera más importante para poder identificar datos de alarma. ¿Qué debo de hacer? Elevar la cabecera del paciente, ya que esto va a favorecer el retorno venoso y obviamente va a favorecer la PIC. Todas nuestras intervenciones deberán estar encaminadas a favorecer el metabolismo cerebral. Si recordamos, durante toda la ponencia estuvimos hablando sobre el flujo sanguíneo cerebral, y qué vital importancia tiene para el funcionamiento del cerebro, y que si se ve afectado, obviamente va a tener consecuencias catastróficas para la persona. Mantener la eutermia, ya que una temperatura normal va a garantizar que el cerebro se mantenga con cierta estabilidad, ya que cuando una persona, hay literatura que menciona que el cerebro humano llega a tener hasta 2 grados por encima de la temperatura corporal. Entonces, y obviamente si el paciente tiene hipertermia, va a aumentar las demandas de oxígeno. Entonces, imagínense si de por sí ya tiene una injuria cerebral y lo tenemos con las temperaturas elevadas. Entonces, mantener glucemias dentro de los parámetros normales, ya que esto, cuando el paciente tiene glicemias elevadas, va a presentar mayor riesgo o aumenta la zona de infarto, y obviamente esto va a afectar la zona de penumbra en un paciente con un infarto cerebral, o va a aumentar también la zona de daño cuando tiene una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Mantener una adecuada oxigenación, obviamente, como ya lo vimos, es vital importancia del oxígeno. Se debe de dar manejo al dolor, ya que esto también aumenta las demandas de oxígeno a nivel metabólico cerebral. Por eso es tan importante que nosotros tendremos que darle manejo al dolor, identificar de manera oportuna las complicaciones. En este punto es muy importante que encontremos un equilibrio cuando atendemos a un paciente como personal de enfermería. Es es básico que tengamos todo el conocimiento científico, pero lo debemos de llevar relacionado con cada una de las intervenciones. Por ejemplo, en el manejo del confort, si tú tienes a un paciente limpio, con su boca limpia, su cama limpia, si le das esta parte del confort y de la parte humana de acompañamiento, seguramente la persona va a tener disminución en el estrés que de por sí ya tiene, y esto obviamente de manera secundaria va a favorecer el metabolismo cerebral, ¿no? Porque obviamente el estrés tiene repercusiones también a nivel fisiológico. Obviamente es muy importante identificar de manera oportuna las complicaciones. Nosotros, los profesionales de enfermería, somos los que pasamos mayor tiempo con los pacientes, el mayor número de horas durante un turno, y que es de vital importancia que nosotros identifiquemos estos riesgos, estas alteraciones, estas complicaciones, porque de nosotros va también a implicar que el paciente tenga mucho más secuelas o tenga más tiempo que estar en el hospital. Por eso es de vital importancia. Las intervenciones de nosotros profesionales de enfermería estarán encaminadas a la neuroprotección, y estas realizarán con fundamento en la fisiología del metabolismo cerebral, lo que provocará un gran impacto en el estado de salud de las personas. Tenemos que tomar en cuenta que tiempo es cerebro.
independientemente de la patología, independientemente si no conocemos el síndrome, la enfermedad neurológica que el paciente está teniendo, tenemos que tomar en cuenta todas las intervenciones que les dije: oxigenación, tensión arterial, glucosa normal, temperatura normal, manejo del dolor y obviamente también darle confort. Bueno, pues muchísimas gracias. Dejo mis datos. Está mi correo electrónico. Ojalá les haya sido de mucha ayuda y bueno, quedo al pendiente de ustedes. Y bueno, un honor poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia que se tiene en el manejo del paciente con enfermedad vascular cerebral. Muchísimas gracias.